antes de entrar con esta conversación, que es uno de los eventos más esperados que tenemos durante el Foro Centroamericano, quería comentar algo. Tristemente, el Foro Centroamericano del año pasado lo empezamos con la terrible noticia de que habían asesinado a Javier Valdés Cárdenas, colega del periódico mexicano Río 12, unos sicarios en Culiacán, Sinaloa, y alguien que era muy amigo de muchos de los colegas que trabajamos en el periódico y de mucha de la gente que viene al Foro Centroamericano de Periodismo. Hoy, justamente cuando se conmemora un año del asesinato de Javier Valdés en Culiacán, nos despertamos con la noticia de que han asesinado a otro colega, a Juan Carlos Huerta, en Villahermosa, Tabasco. Sicarios en un carro le dispararon y ya van 4 periodistas asesinados este año en México, más de 140 colegas asesinados en lo que va de siglo en México, el peor país para ejercer el oficio. No sé si esto es una catarsis o qué sentido puede tener, pero desde el Foro Centroamericano de Periodismo nosotros expresamos nuestra profunda solidaridad como periódico y como evento. Estamos volteando a ver a México y no pretendemos dejar de voltear a ver hacia ese lado, donde tantos colegas están siendo asesinados por contar periodismo. Dicha esta nota terrible de inicio, empezamos con esta conversación. Yo quiero agradecer al director de la policía, Jaguar Coto, por habernos aceptado tener esta conversación. Créannos que no hay cola de funcionarios públicos afuera esperando aceptar la invitación del Faro para discutir temas complicados en un evento sin ninguna condición, sin ninguna restricción. Agradezco que haya aceptado la invitación. Para nosotros un gusto poder tener esta conversación en un momento tan sensible, también luego de la cobertura que dentro del Faro hemos hecho de algunas situaciones policiales. Déjenme contarles que a quien tengo a mi derecha además conoce muy bien la policía, no solo porque la dirige, porque ha sido subdirector, sino porque él entró a la academia en 1993, un año después de que se firmaran los acuerdos de paz, y fue de la segunda promoción de nivel superior en 1994. No venía Jaguar Coto precisamente a integrarse a la policía de una vida tranquila o poco turbia. Desde los 14 años desde México estuvo organizado en tareas del FMLN, de la guerrilla. Estudió en Bulgaria y Cuba, ciencias políticas y en la Escuela de Fuerzas Especiales en Cuba. Y en 1984 finalmente se incorporó a el ERN y combatió en Guazapa y en el occidente. Ahora déjenme dar un pequeño contexto de por qué al Faro nos pareció interesante tener esta conversación y en qué momento nos pareció interesante tener esta conversación. En enero de 2015, para nosotros ocurrió un parteaguas. En enero de 2015 el presidente Salvador Sánchez Serén dio por muerta la tregua con las pandillas, organizada por el gobierno del FMLN, pero bajo el mando del expresidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua. En enero de 2015 se dio el viraje radical, aunque ya en 2014 los homicidios venían aumentando, a una política que había intentado algo distinto, que era dialogar con los líderes pandilleros para buscar una solución al tema de los homicidios. Y la policía, a partir de 2015, vuelve a tomar las riendas en el centro del combate a el tema de la inseguridad pública en El Salvador y a las pandillas principalmente. De enero de 2015 a agosto de 2016, 693 presuntos pandilleros fueron asesinados en supuestos enfrentamientos con la policía, 693. Es decir, que 1074 enfrentamientos ocurrieron. Y déjenme poner esto en perspectiva, 693 muertos versus 255 heridos es el saldo que dejó la policía luego de estos supuestos enfrentamientos. Eso compone un índice de letalidad de 2.72. Para que se hagan un parámetro, el índice de letalidad de las fuerzas que combatían en la guerra de Vietnam era de 0.25. El de la policía salvadoreña en este periodo fue de 2.72, es decir, mucho más letal que lo que fueron las fuerzas que combatieron en la guerra de Vietnam. La relación de bajas policiales versus bajas pandilleras fue de 1 a 53, es decir, que un policía murió por cada 53 supuestos pandilleros que murieron en enfrentamientos.
Para ponerles un parámetro, la Policía Federal Preventiva Mexicana en el año más álgido de la guerra o de la estrategia contra el narco de México tenía una relación de 1 a 10, un policía caído por cada 10 supuestos criminales caídos. Repito, la salvadoreña en este periodo de tiempo, desde enero de 2015, tuvo una proporción de 1 a 53. Sin embargo, hay otros datos también. En este periodo de tiempo la popularidad de la policía subió, es decir, pasó de tener 52% de aceptación según una encuesta del EPG a tener 54% de aceptación, es decir, a pesar de estos índices de letalidad. Tiempo después empezaron a caer, y yo no quiero complejizar más las preguntas para entrar en el diálogo, empezaron a caer las voces de organismos de derechos humanos, incluido uno de los más fuertes, el de Naciones Unidas, el de Agnes Calamard, cuando ella dijo, la relatora especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, dijo que todo apuntaba a que dentro de la policía estaban ocurriendo sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales y abuso de la fuerza. Lo ha dicho la ONU, lo ha dicho la PDH de El Salvador, lo ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de derechos humanos, lo han dicho organizaciones y lo hemos dicho en publicaciones periodísticas, pero nunca lo hemos escuchado contundentemente de parte de la institución. Y con esta pregunta abro este conversatorio. Jaguar, ¿hay un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía? Bueno, tendría que decir que no. No es no. Pero primero quiero, antes de fundamentar mi respuesta, quiero agradecerte, Oscar, a ti, Alfaro, y agradecer la presencia de todos ustedes. No suelo asistir, no es precisamente la actividad más común que yo realizo, ir a foros con esta dinámica de una como entrevista que parecería rendir una tesis para graduarse de algo, ¿verdad? Y que uno está como medio nervioso y qué le van a preguntar a uno en los famosos exámenes orales, ¿verdad? Pero sí agradezco sinceramente la invitación. Ayer otro compañero tuyo del Faro me decía, te agradecemos mucho porque ya que no aceptaste una entrevista con nosotros. Entonces le digo, pues sí, pero esto es un poco más que una entrevista, ¿no? Sí, porque hay la oportunidad incluso de tener las opiniones o las preguntas, comentarios de muchas más personas. Y yo creo que en sentido general eso es bueno. Yo creo que efectivamente creo que debe de contextualizarse bastante lo que pasa en El Salvador y lo que ha pasado en la Policía Nacional Civil en cuanto a lo que nosotros denominamos, ya desde ahí hay una diferencia, agresiones ilegítimas, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros denominamos, así como el periodismo, los periodistas, el Faro, otros medios tienen la oportunidad de plantearlos como enfrentamientos, nosotros los planteamos como agresiones ilegítimas, ¿verdad? Y creo que tenemos razones para fundamentar esta situación. No hay que perder de vista que vivimos en uno de los países, obviamente, con más hechos de violencia y delincuencia, no solo el continente, sino el mundo. Y en ese contexto, debo decir también que somos una de las instituciones que más miembros de la policía ha perdido en los últimos años, ¿verdad? A manos de la actividad criminal, principalmente o fundamentalmente de las pandillas, con una muestra clara o una expresión instrumental del homicidio de miembros incluso de la policía como un mecanismo de posicionamiento, de fuerza y de mandar un mensaje, de decir nosotros podemos matar a la gente, nosotros podemos matar policías y lo podemos demostrar con creces. Hemos tenido, bueno, llegamos a un punto de que tuvimos más de un año en que perdimos a más de 60 compañeros
en un solo año, miembros de nuestra institución. Esto sin duda se debió a una acción táctica que nosotros desarrollamos o definimos, que después se convirtió o tuvo un impacto de carácter estratégico en la acción de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Nosotros veíamos, al hacer el análisis de la actividad de las pandillas, que la presión en zonas urbanas y suburbanas llevaba a los miembros de estas estructuras criminales de pandillas a realizar una especie de acción táctica de moverse hacia las zonas rurales en los momentos en que la policía tenía presencia en ciertas comunidades, cantones, caseríos, ¿verdad? Y dábamos fe de ese mecanismo de abandonar y regresar, de abandonar y regresar. Paralelamente a eso, veíamos un interés marcado de las pandillas por realizar una o dos acciones fuertes de introducción de armas largas al país. Nuestras fuentes de inteligencia y los mecanismos de investigación que teníamos nos lo demostraban. No lo lograron hacer, pero sí constatamos que en su momento sustituyeron esa acción de una o dos grandes operaciones de introducción de armas, sobre todo de Honduras y de Guatemala, en alguna medida también de Nicaragua, por una operación de goteo que en alguna medida dio resultado, porque empezaron a aparecer una fuerte cantidad de armas largas, M16, AK-47, carabinas, escopetas, ¿verdad? Y entonces se iba a partir del 2014-2015 evidenciando la presencia en las comunidades, y yo creo que los periodistas lo constataron incluso mejor que nosotros, en los cuales la gente ya empezaba a hablar de columnas armadas, de grupos con armas de fuerte calibre en las comunidades, de intimidación ya no solo a partir de pertenecer a un grupo criminal, sino incluso de grupos de muchas personas portando armas de este tipo. Llegó el punto incluso en que empezaron a surgir fotografías, videos de esto, ¿verdad? Y la Policía Nacional Civil, evidentemente, empezó a modificar el esquema y a generar una presencia también armada en zonas donde, de acuerdo a la información que teníamos, podían encontrarse estos grupos. Y obviamente, en muchas ocasiones, los encontramos. La reacción de estos grupos, en sentido general, fue y ha seguido siendo, claro, hoy en menor intensidad, abrir fuego contra la Policía Nacional Civil y causarnos daño en alguna medida, o por lo menos la intención de causarnos daño con esas armas que ya evidenciábamos que estaban en poder de estos grupos. Y eso fue así, en muchas ocasiones lo logramos constatar, y se abre una gran cantidad de hechos en los cuales hay agresiones ilegítimas armadas hacia los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, resultando con ellos una cantidad considerable de miembros de estas estructuras que fallecen, que mueren, que salen heridos. En algunos casos también miembros de la policía, en menos cantidad, obviamente. Nosotros atribuimos eso a que el armamento que nosotros poseemos, la instrucción que nosotros tenemos, la capacidad técnica y táctica de nosotros está muy por encima de lo que podrían lograr las pandillas. Eso es evidente. Y entonces ahí hay obviamente una desproporción. Ahora, esta es una explicación general. Yo creo que si se abre la posibilidad
de que miembros de la Policía Nacional Civil en acciones del servicio sobrepasen la acción o competencias que les corresponde y terminen cometiendo una ejecución extrajudicial, es y debe de seguir siendo objeto de la investigación que corresponda. Nosotros hemos en eso sido claros y enfáticos que estamos en la disposición y hemos demostrado estar en la disposición de que estos hechos se investiguen para que se confirme o se descarte que miembros de la Policía Nacional Civil o del Ejército han cometido actos irregulares que deriven en la muerte o lesión de una persona. Nosotros lo hemos demostrado claramente, ¿verdad? Ahora, hay que recordar, y en este contexto hay que decirlo claramente, que la batuta de la investigación de este tipo de casos le corresponde a la Fiscalía General de la República. Y eso no lo podemos sacar del contexto. Ahora, nosotros como institución nunca hemos obstaculizado la obtención de información e incluso ir más allá de lo que la Fiscalía nos pide para confirmar o descartar que una acción de este tipo se pudiera haber cometido. ¿Esta es una simple declaración de intenciones? No, no lo es. Eso cierro con esto, esto está documentado a través de lo que nosotros hemos planteado en el manejo de las escenas, en la información que se obtiene para demostrar si pudiera haber una acción de este tipo o no. Pero fundamentalmente, y con esto cierro porque no quiero dejar de mencionar lo siguiente, Óscar, es que de ninguna forma, al final de cuentas, y poniendo todos estos hechos en la balanza, e independientemente de la consideración que cualquiera pueda tener, la Policía Nacional Civil no apuesta, ni ha apostado, ni va a apostar a la solución del problema de violencia y delincuencia de este país a partir de matar a miembros de estructuras criminales. No es así como nosotros nos planteamos resolver el problema de la violencia y la delincuencia. Yo creo que en ese sentido el conflicto armado nos dejó muchas enseñanzas para ello. Y no creo que eso sea así. No creo que se haya planteado, de hecho, en ningún material de los que yo he visto hasta el momento, que hay una directriz institucional desde la dirección de la policía, no se llegó de eso de cometer ejecuciones extralegales. Ahora, yo quiero asentarlo, y esa es una de las gracias de estar en un evento público, es poder repreguntar de otra forma para intentar obtener una respuesta en este sentido, si me interesa, más corta y contundente, para dejarlo claro como punto de partida. Para el director de la Policía Nacional Civil, en ese sentido, estas cifras o estas denuncias de organizaciones internacionales como la que hizo la relatora especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales y los casos como San Blas, como Pajales, como Vías de Zaragoza, son hechos aislados y no comportamientos que cada vez más se consolidan como prácticas comunes adentro de la policía. Yo creo que no es esa la constante, si debo repetírtelo o decírtelo enfáticamente, no creo ni considero que eso sea la constante. No hay una decisión ni cercana de parte de la Policía Nacional Civil a atender el problema de la violencia y delincuencia por la vía de matar personas en agresiones ilegítimas, en intercambios de disparos o combates o como lo querramos llamar. No es esa la apuesta. Ahora, nosotros, y yo creo que en eso debemos de tener absoluta claridad, tenemos, y lo hemos hecho, que saber respetar las etapas procesales en que cada instancia tiene competencia, ¿verdad? Es decir,
Hay un papel que le corresponde hacer a la policía, hay otro que le toca a la fiscalía y otro que le toca a los juzgados, a los tribunales, al órgano jurisdiccional o al órgano judicial. A cada una de nuestras instituciones nos corresponde una etapa diferente y nosotros hemos y vamos a seguir empeñados en facilitar todo lo que sea necesario para que un hecho, cada uno de ellos, se investigue y se esclarezca y se determine si ha habido una acción irregular, un abuso de autoridad, una ejecución sumaria o cualquier otro hecho que esté fuera del marco de la ley. Esa es la posición de nuestra institución. Ahora, yo también quiero que quede claro que nosotros no vamos a juzgar de previo a nuestra propia institución, acusando a nuestros compañeros sin que haya una resolución judicial de algo que no se ha demostrado judicialmente. Fuimos respetuosos de la resolución del caso San Blas. ¿Qué ha pasado con el caso San Blas? Se ha reaperturado, ¿no? Somos respetuosos. Y si tenemos que volver a dar aportes a la investigación, lo vamos a hacer. Esa es la posición de nuestra institución. Es más, en cada hecho que se ha dado, y si una investigación ha tenido que ser realizada, nosotros hemos puesto lo mejor que tenemos a efectos de ello. Es más, te quiero comentar, Óscar, que dentro de la institución hemos desarrollado un protocolo especial para la investigación en la parte que nos corresponde cuando se trata de situaciones de agresiones ilegítimas, intercambios de disparos o el nombre que le queramos llamar, para que nuestro aporte sea importante en la investigación. Y yo no quiero mencionar los casos porque hay casos que se están investigando, pero les puedo dar fe a todos ustedes que hay muchos casos en los cuales los elementos aportados por la Policía Nacional Civil para la investigación de los casos va más allá de lo que la Fiscalía nos ha requerido para ello. Esa es la expresión de nuestra voluntad. Ahora, como esto yo lo que prometí, una conversación honesta, voy por el tercer intento. Evidentemente hay una especie de retórica con la que nos está argumentando esto, que parte de decir la policía no ha obstruido las investigaciones, y eso se presenta como una especie de mérito, es decir, no hemos obstaculizado que la Fiscalía haga su trabajo al investigar un caso dentro de la policía. Pero eso es una de las obligaciones de toda institución pública. No, claro, claro. Ahora, estoy de acuerdo. Voy a otro punto más concreto. Voy a hacer la pregunta de otra forma, porque lo que se dice, y yo no podría dar fe de eso, porque si no ya lo hubiéramos publicado, no hay ningún lineamiento de parte de la dirección de la policía que autorice o comande a su policía a cometer ejecuciones extrajudiciales, y de momento es algo que ningún medio ni ningún informe de derechos humanos ha mencionado. Ahora, ¿usted tampoco le parece real que esa dirección que no ha girado esta orden haya perdido control sobre los elementos en el terreno de alguna manera que están cometiendo constantemente estas violaciones y abusos de fuerza? No, no lo considero así. Yo creería que al final de los procesos de investigación de cada uno de estos casos se ve establecer. Ojo, porque tampoco creo que sea correcto llegar a la conclusión de que de cada agresión ilegítima que ha habido, hay un abuso de poder de parte de la policía. En primer lugar. El otro asunto es que yo creo que debemos de abrir el contexto de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la acción policial. Mi pregunta entonces sería, no para que se responda, pero mi pregunta que hago para la reflexión es, los casos de agresiones ilegítimas, intercambios, o como lo querramos llamar, ¿es lo único que hace la Policía Nacional Civil? Como para que podamos hablar de lo que tú planteas, de perder el control
de lo que hacen nuestras unidades. No se puede visualizar el trabajo policial solo a partir de intercambios de disparos. ¿Y qué pasa con las acciones de policía comunitaria? ¿Qué pasa con los patrullajes? ¿Qué pasa con las acciones de tránsito, de prevención, de investigación que demandan la presencia de policía en la calle? Nosotros realizamos un promedio de 8 a 9 mil acciones diarias en este país. ¿Podemos entonces hablar de que se ha perdido el control? Porque entonces tendríamos que decir que de esas 9 mil acciones, pongamos que la mitad, ¿verdad? Unas 4 a 5 mil derivan diariamente en actos irregulares de la policía. Y eso no es así. Ustedes serían, como periodistas, los primeros en constatarlo. El reducir la acción policial a un intercambio de disparos es una interpretación reducida de toda la acción policial. ¿Cuántas veces al día un policía tiene contacto con un ciudadano por la razón que sea? ¿Se resume eso a un intercambio de disparos? Yo digo que no, y estoy seguro de que no es así. Tenemos incluso un recuento público de todos los casos en que por intervención de la policía y la no decisión de un miembro de una estructura criminal que está armada a no disparar, hemos resultado en capturas de cientos y cientos y cientos, si no es que decir de miles de personas ilesas en procedimientos policiales. Eso nos pasa todos los días, absolutamente todos los días, cientos o decenas de veces. Y no se limita únicamente a la acción de casos de intercambios de disparos, ¿verdad? No tengo duda de que la policía tiene otras funciones. Ahora, evidentemente en este conversatorio ampliaré hacia otros temas. No prometo que sean parajes más tranquilos, pero ampliaré hacia otros temas. Dicho esto, cuarto intento. Voy a preguntarlo de otra forma, Jaguar. ¿Cómo es posible que todos estemos equivocados al ver eso? ¿Cómo es posible que organismos internacionales como Naciones Unidas, que han hecho un examen de la policía en ese sentido, cómo es posible que números como los de 53 víctimas, supuestos pandilleros contra un policía muerto, que todos los expertos del mundo dicen es imposible que eso refleje enfrentamientos reales? ¿Cómo es posible que las publicaciones periodísticas que han demostrado no solo masacres concretas perpetradas por la policía, sino incluso, como lo reveló la revista Factum, chats policiales donde se comunicaban para cometer ilícitos? ¿Cómo es posible que todas estas señales estén confundidas? ¿Cómo es posible que todos no estemos viendo incorrectamente ese patrón que no existe dentro de la policía? No, Oscar, es que yo no creo que se trate de estar confundido. Lo que pasa es que la policía y nosotros apelamos a que hayan hechos y hayan datos. Muy al margen, y quiero comentar algo que espero responda a tu pregunta, muy al margen del informe que la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales dio, hizo público, oficializó, yo me siento como empoderado con ese tema. ¿Por qué? Por una razón simple. Tuve la oportunidad de reunirme con ella, no recuerdo si 3 o 4 ocasiones, ¿verdad? Por diferentes circunstancias yo tuve la oportunidad de reunirme con ella. Y yo recuerdo que conversamos mucho sobre esto en un plano bilateral, luego en un plano de reuniones, pero que eran reuniones a puertas cerradas, sin acceso a los medios, etcétera. Y yo me siento satisfecho con la forma en que nosotros como institución pudimos exponer y responder a las preguntas que ella tenía. De hecho, en determinado momento, así como tú lo haces ahorita, ella llegó
a puntos en que me dijo, sí, comisionado, yo lo entiendo, pero ¿por qué no me responde sobre el caso de fulanita de tal? O de fulanito, no voy a decir los nombres porque no quiero estigmatizar a nadie por ninguna razón. ¿Por qué no me da datos claros? Fíjate, Oscar, curiosamente, que no hubo ni un solo caso del que ella nos preguntó o me preguntó, que nosotros no tuviéramos una respuesta clara y sensata. Incluso de información, quiero decirlo, que había recibido de forma errónea previamente sobre los acontecimientos que habían sucedido en un incidente que derivó en muerte, lesión o desaparecimiento de alguna persona. Nosotros fuimos muy claros en ello. Y yo le dije, para resumir y responder un poco tu pregunta, yo le dije en su momento a la relatora, hasta este día, ningún miembro de la Policía Nacional Civil ha sido condenado por cometer una ejecución extrajudicial. Esa es una responsabilidad de la Fiscalía General de la República y de el órgano judicial principalmente, demostrarlo, permíteme. Pero también le quiero ser clara con lo siguiente. Si en algún momento, el día de mañana, 1, 2, 3 o más miembros de la Policía Nacional Civil, producto de las investigaciones en las que nosotros hemos colaborado, son condenados por realizar una ejecución extrajudicial, bienvenido sea. Nosotros vamos a respetar esa decisión. Nosotros vamos a acatar todo lo que se establezca conforme a esa resolución judicial. Eso es lo que yo le dije y esa es la forma en que yo te respondo. Y sin embargo, cuando la relatora terminó su viaje, escribió, y cito literalmente, todo apunta a un patrón de ejecuciones extrajudiciales y abuso de la fuerza sistemático dentro de la policía. Bueno, respeto su opinión y lo respeto porque ella es la relatora de Naciones Unidas para el tema de ejecuciones extrajudiciales. Ahora, Oscar, yo planteo lo mismo que le dije a ella. Nosotros estamos en la disposición de acoger esa decisión cuando un órgano jurisdiccional, un juzgado, termine sancionando penalmente a un miembro de la institución por haber cometido un hecho de ese tipo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad antes de que eso suceda? Bueno, abrir la institución a facilitar cualquier proceso de investigación, a procurar mecanismos institucionales que por medio de la profesionalización eviten que hechos de ese tipo se puedan dar, porque de lo contrario se puede establecer que solo estamos esperando a ver cuándo nos condenan a alguien, lo cual no es así tampoco. Y que nosotros internamente, si bien no se divulga públicamente, realizamos constantemente acciones para prevenir que los miembros de nuestra institución se involucren en hechos que puedan derivar en eso. Porque el principio, y puedo aburrir, sigue siendo el mismo, Oscar. No podemos como institución basar la posibilidad de que la solución del problema a la violencia y delincuencia en nuestro país sea matando a personas que están involucrados en estos hechos. Ha de ser sumamente complicado ser director de la policía del país más homicida del planeta Tierra. Y hay casos intermedios que complejizan más la cosa, incluso habiendo pasado por un juzgado. Pongo un ejemplo. Cuando el juez del caso San Blas, donde la fiscalía renunció a acusar por una masacre, a pesar de que había pruebas de alteración de escena, a los policías del GRP que ahí participaron, acusó por el asesinato de Denis Martínez, un joven de 20 años. El juez concluyó al final que absolvía a los policías. Ahora la Cámara ha revocado, pero el juez concluyó que absolvía a los policías. Y sin embargo el juez dijo, entre esos 9 policías está el asesino de Denis.
Concluyó eso. Sin embargo, la fiscalía no fue capaz de individualizar quién de los 9 le pegó el tiro en la cabeza. ¿Cómo se lidia con ese tipo de hechos? ¿Cómo se lidia con la certeza de que aunque judicialmente no lo condenaron, hay un asesino de uniforme? Es difícil lidiar con eso. En primer lugar, yo creo que nosotros como policía no podemos cargar con la responsabilidad de ir más allá de lo que el juez establece. Nosotros no podemos venir y decirle, hey, sí, señor juez, pero no, hombre, si nosotros creemos que fue fulano, ¿verdad? Haga algo contra esta persona. Pero tampoco tuvimos un discurso triunfalista o de buena vibra con la resolución del juez. ¿Recuerdan ustedes que después del fallo del juez, alguien, empezando por mí, alguien de la Policía Nacional Civil se haya pronunciado en cualquier dirección por la resolución de ese juez? No lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque nosotros decidimos en ese caso guardar absoluto silencio porque era y es una resolución judicial. Nosotros, vuelvo al mismo tema, porque nos hemos enfrascado en el caso San Blas, ¿han escuchado alguna declaración de un miembro de la Policía Nacional Civil sobre la decisión de volver a abrir ese caso? No. Esa es una expresión de respeto a lo que se resuelve y de independencia a las competencias que le corresponden a cada uno. Ahora, ¿que es difícil lidiar con esto? Claro que es difícil. Veamos el escenario. ¿Qué escenario tenemos? Un escenario, como lo dice Oscar, de un país que tiene los índices de violencia y delincuencia entre los más altos del planeta, sino el que más. Una institución de 28,000 integrantes que requieren unos niveles y unos instrumentos de control interno muy fuertes para regular su actuación. Tenemos, además, un país en el que inusitadamente y a partir aproximadamente del año 2014 y principalmente 2015, empieza no solo a ser el país con el más alto índice de homicidios, sino también el país con el más alto índice de homicidios de miembros de la Policía Nacional Civil. Si tú me preguntas si es difícil lidiar con eso, claro que con estos elementos o parámetros es muy difícil lidiar con ellos. Y antes de llegar a una pregunta concreta, hablando de procesos internos de control, Howard, ¿la policía todavía tiene inspectoría o eso ya desapareció? Lo pregunto sarcásticamente. Tenemos ratos de no ver a la inspectoría de la policía aparecer por ningún lado. No se sabe qué actividades hacen, ni siquiera se sabe si hacen alguna actividad. Sí, nosotros no somos... Y agrego, ¿usted está satisfecho con el trabajo de la inspectoría? Nosotros no somos una institución deliberante en cuanto a cómo la ley organiza o deja de organizar ciertos servicios. Nosotros tenemos que responder por lo que la policía hace. Muchos de ustedes tendrán incluso más fresca que yo la fecha en la cual se realiza una reforma a la ley orgánica de la Policía Nacional Civil y se decide por la Asamblea Legislativa, obviamente, que lo que era Inspectoría General de la Policía Nacional Civil se convierta en la Inspectoría General de Seguridad Pública y la Inspectoría salga de la policía. Esa no es una decisión policial, esa es una decisión del órgano legislativo, ¿verdad? Se decide entonces por valoraciones que yo sinceramente todavía no entiendo muy bien, pero por último, no ese es el punto, que la Inspectoría General ya no esté dentro de la policía, sino que esté fuera. ¿Qué nos corresponde a nosotros como policía hacer? Y que lo hemos hecho. Y que yo me siento no satisfecho, pero sí animado de que lo hecho hasta hoy es bastante, aunque falta. Nosotros nos dedicamos a fortalecer las unidades de control interno.
de la Policía Nacional Civil, la Unidad de Investigación Disciplinaria, la Unidad de Control y la Unidad de Asuntos Internos, adscritas al más alto nivel a través de la Secretaría de Responsabilidad Profesional, de forma tal de garantizar la mayor o el mayor profesionalismo en la entrega de insumos a la Inspectoría General para que haga su trabajo. La Inspectoría General está fuera de la Policía Nacional Civil, pero no solo eso, también por la misma reforma legal, los tribunales disciplinarios de la Policía Nacional Civil, que están en cada una de las regiones del país, y otro tribunal nacional, más los tribunales de apelaciones, se decide que estén integrados y dirigidos por personas que no son de la Policía Nacional Civil. Y no solo que estén integrados por personas que no son de la policía, sino que la policía no tenga el control ni mando objetivo ni administrativo de estos tribunales, sino que tengan una dependencia de la Inspectoría General. Eso, en alguna medida, nos hace perder el control de la actividad que se realiza en estas instancias, por una decisión de carácter legal. Ya si eso es lo mejor o no, yo creo que había más efectividad cuando estas instancias eran parte de la policía. Pero eso genera obviamente un debate. Yo no dudo que eso habrá sido parte del debate en la Asamblea, a pesar de que yo no participé, ¿verdad? Pero, o nosotros como institución no participamos. Pero se alega la necesidad de autonomía, de no ser juez y parte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero independientemente de la valoración que se haga, hoy por hoy, ni la Inspectoría General, ni los tribunales disciplinarios son parte de la Policía Nacional Civil. Iba a decir hace 30 segundos que esta pregunta sí directamente no me la había contestado, pero la pregunta de si le parece que la Inspectoría está actuando eficientemente, pero intuyo que su respuesta al final en esa frase fue no. Lo que yo digo es que en la Asamblea Legislativa, cuando se tomó la decisión de que la Inspectoría General de la PNC y los tribunales disciplinarios ya no fueran parte de la Policía Nacional Civil, suele suceder lo que sucede con muchas leyes, que a los principales involucrados no se les pide opinión. Esa es la realidad. Eso pasa en nuestra Asamblea. No sé si hay aquí algún diputado, pero si lo hay, eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Muchas decisiones que marcan el quehacer de la institución policial no son precisamente decisiones que han sido consultadas con nosotros. Y si tú me preguntaras hoy, ¿qué prefiero yo? Te diría que yo prefiero que la Inspectoría General esté dentro de la policía y que los tribunales dependen de la policía. Pero desde el momento en que yo declaro eso, saldrá una voz que dirá, sí, pero entonces dejan de ser independientes, están al servicio del director de la policía, se convierten en juez y parte en un proceso y, bueno, es lo que tenemos. Bueno, miren, voy avanzando con este tema para pasar a otros y poder abrir una buena tanda de preguntas dentro de... Todavía me quedan algunas, pero yo quería cerrar este tema con algo que creo que es no solo de conocimiento de los periodistas, sino que en general y que también devela formas de actuar interiorizadas en la policía, que muchos de aquí conocen. Supongo que muchos de ustedes tienen dentro de sus cuentas de redes sociales cuentas como Comandante Tornado o como Héroe Azul o Superhéroe Azul, les van cambiando nombre cada vez que las desaparecen, o cuentas como Máximo Gladiador, esa en particular es muy curiosa, que publican sistemáticamente
escenas del crimen de supuestos pandilleros que han sido asesinados con epítetos como rata eliminada, etc. Es decir, tiene que ser gente que esté en la escena. Todo apunta bajo lógica que son policías que estaban en la escena y que hacen un uso público de este tipo de escenas para generar odio contra supuestos pandilleros. Incluso videos que han sido subidos a redes de policías torturando a jóvenes supuestamente pandilleros en diferentes comunidades. Esto no es una burla para ustedes que puede existir como director. ¿No le parece que esta es una forma, una falta de respeto, una burla a la institución? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sobre esto es, ¿cómo es posible que no hayan logrado descubrir quién lleve esas cuentas? Sí, entiendo que por poco una de las publicaciones, por ejemplo, de revista Factum, estuvo muy cerca de conseguirlo. Bueno, mira, Oscar, yo creo que sí, como tú lo planteas, es un motivo de preocupación. Claro que es un motivo de preocupación. Eso es evidente. Yo me di a la tarea hace algún tiempo, incluso, de preguntar, porque no hubiéramos querido que el panorama fuera nublado por la situación exponencial de manejo de redes sociales en nuestro país, y que eso fuera un elemento fundamental en esta problemática. Yo me di a la tarea de consultar a varias otras policías de la región si ellos enfrentaban esta misma situación, ¿verdad? Si ellos enfrentaban los problemas de manejo irregular de imágenes o videos de escena del delito, de cuentas anónimas que realizan amenazas, etcétera. Y a la conclusión que te puedo dar sin hacer una parada por cada uno de los países es que todos los cuerpos policiales, y no solo policiales, ¿verdad?, enfrentan de una manera u otra esta misma situación. Es decir, el uso de las redes sociales, que de esa forma tan masiva permite que esto se dé y complique tanto los procesos de investigación. Porque la investigación, para dar con esto, tiene como dos vías, ¿no? La primera vía es la parte técnica, tecnológica. Es decir, ¿quién maneja esa cuenta? ¿Verdad? ¿Quién maneja esa cuenta? Requiere de un análisis pericial, que es muy complicado, por cierto. Y la otra vía es la vía del control interno, ¿verdad? Nosotros, si se fijan, últimamente eso ha disminuido, pero debemos de aceptar como institución que no lo hemos logrado a través de mecanismos tecnológicos. Eso no lo hemos logrado. Nuestra institución tiene un déficit en materia de la posibilidad de hacer análisis técnicos de quienes manejan esas cuentas. Lo hemos tenido que manejar por otras vías que no son la parte técnica. Hemos tenido incluso que realizar acciones de prohibición a miembros de la institución al uso de teléfonos en escenas del delito, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, que estos casos no puedan ser investigados por la vía tecnológica para individualizar quienes los manejan, tampoco quiere decir que va a ser para siempre, ¿verdad? Hay ahora instrumentos de los cuales nosotros no disponemos, ¿verdad?, pero que revelan esto. Porque te quiero decir otra cosa, que esto que tú planteas es solo una faceta del problema. Nosotros tenemos dentro de la Policía Nacional Civil, y específicamente dentro de la División Central de Investigaciones, una unidad de delitos tecnológicos. Realizamos investigaciones y hemos tenido éxito en muchos casos por medio de tecnología. Pero debemos de aceptar, y lo digo con claridad, que la cantidad de casos de amenazas por la vía de las redes sociales es desbordante. Es en unas cantidades inimaginables, ¿verdad?,
que su investigación requieren de instrumentos y de tecnología muy potente, de difícil adquisición, pero que en un momento dado nosotros vamos a tener la capacidad de responder a ello. Ok, sigo porque hay algunos temas, hay uno que no, que quiero profundizar en él, y dos que quiero dejar al menos esbozados para la parte de las preguntas. Ahora, perdón, Oscar, te quiero plantear algo que se me olvidó, porque tú hacías en una parte de la pregunta o mencionabas videos que se han publicado de abusos policiales, torturas, etcétera. Y nosotros hemos investigado algunos de estos casos, incluso en las próximas semanas o meses tendrán algunas sorpresas de carácter público sobre ello, ¿verdad? Y sí hemos realizado investigaciones cuando se trata de eso, así es. Ok, a mí me tocó vivir en México. No por la vía tecnológica. Ya nos contarán por cuál vía, Luis. Sí, así es. Yo viví en México en el periodo donde la guerra contra el crimen organizado llegó a su punto más álgido, y a ninguna de las autoridades de seguridad, me refiero a la Policía Federal Preventiva, el Ejército, la Marina, tenía ningún matiz o reparo en decir que ellos habían sido lanzados a la guerra contra el narco. La policía ha sido la punta de lanza de la estrategia de seguridad de los gobiernos del FMLN desde que la tregua declinó. ¿Ustedes sienten que los tiraron a la guerra, Jaguar? No, porque fíjate que esta discusión a mí realmente no me gusta mucho, hasta me causa como un sinsabor, porque, ¿qué te dijera? Uno se tiene que meter en un plano medio raroso, diría yo. ¿Qué es la guerra? ¿Entendés vos lo mismo que yo por guerra? Bueno, cuando tú me mencionas la guerra y leíste mi pseudo currículum ahí, yo conozco la guerra. Yo conocí la guerra. Yo estuve herido de guerra, pero ese es mi concepto de guerra. ¿Cuál es el tuyo? Fronteras que la gente no puede cruzar de una colonia a otra, gente que tiene que vivir en pedazos de un país, bueno, porque no puede vivir en un país entero. Entonces, ¿por qué tu concepto de guerra tiene que ser el adecuado y no el mío? El problema es que cuando tú hablas de guerra y lo entiendes de esa forma, que a mí me parece perfecto, está bien, yo no sé si quien te escucha tiene el mismo concepto que tú tienes. Es decir, yo oigo muchas veces decir que vivimos en una guerra, ¿verdad? Por eso vuelvo y pregunto, ¿qué entendemos con guerra? Es más, he oído muchos comentarios, me imagino que tú también, y muchos de los que están aquí, muchos comentarios que decían que si comparamos la situación actual del país, estábamos mejor en la guerra. ¿De qué guerra estamos hablando entonces? 18 homicidios diarios era el promedio durante el tiempo del conflicto. En 2015 estuvimos peor que durante esa cifra. Ok, no, es que está bien, podría ser que fuera peor, podría ser que no, pero ¿de qué concepto estamos hablando? Yo de lo que hablo es mejor, más que de conceptos, de explicar las cosas. Es decir, que tenemos un índice de homicidio altísimo, que somos uno de los países, sino el que más violento del mundo. Correcto, no hay forma de negarlo ni pretensión de hacerlo, pero tal vez el concepto de guerra que tú tienes es diferente al mío, simplemente es diferente. Y yo no estoy seguro si cuando tú usas el tuyo, tu interlocutor está creyendo en ese mismo concepto. Voy a hacer, porque me dijeron que hay 5 minutos, no voy a respetar lo que me dijeron porque hay un tema que necesito agotar luego, pero necesito hacer una pregunta. ¿5 minutos de qué? 5 minutos más de preguntas mías para pasar al público, pero lo vamos a respetar un poco. Tengo una pregunta más que me interesa antes de pasar un tema que sí quiero ahondar más, que es el tema de derivado, ¿no? Lo que significa lo que ocurrió con la gente Carla Ayala. Pero antes de llegar a ese tema… ¿En 5 minutos lo vamos a abordar eso o no? No lo creo, pero ya vamos a ver en cuánto. Sí, no creo. Mi última pregunta es, y esta solo porque quiero dejar un esbozo para cuando hagan las preguntas, la gente, es
después de todos los giros que las diferentes estrategias de gobierno hicieron para tratar de solucionar el problema de las pandillas, hemos vuelto a estabilizarnos en una cantidad de homicidios similar a la que teníamos en 2009, la que Arena nos dejó con 71 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando fuimos por primera vez el país más homicida del mundo. Parece que ahora, y después de 3 años en los que no ocurre eso, de nuevo hemos empezado a subir los homicidios en relación al año pasado, levemente, pero a subirlos. Parece que ha habido un estancamiento, cuando dice no es subir los homicidios en relación a los meses del año pasado. Ya, tu pregunta. Ok. Se estancó ya la estrategia con la represión como punta de lanza para solucionar este problema. No creo. Bueno, en primer lugar, sobre este tema de los homicidios, yo lo que debo de hacer, y he procurado siempre hacer en la dirección de la policía, es brindar a la opinión pública los datos. Yo no manejo las interpretaciones que cada quien puede hacer. Okay. Eso te lo digo claramente. El dato que yo les puedo brindar y que es comprobable es el siguiente. Nosotros cerramos el 2015 con un promedio de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cerramos el año 2016 con un 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y cerramos el 2017 con 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿No vale la pena reconocer bajar de 103 a 60? Esa es una interpretación que no voy a hacer yo. Si la interpretación es que 60 es demasiado, la comparto. Si alguien no quiere reconocer que hemos bajado de 103 a 60 por cada 100.000 habitantes, pues la comparto. Mi obligación como policía es brindar los datos que son comprobables. 103, 81, 60. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 3 años. Y si la tendencia sigue siendo la que llevamos hasta ahorita, cerraremos este año con una disminución leve con respecto al 2017 y por tanto habrá menos de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. La comparación, la valoración, la debe hacer cada uno de ustedes. Si quiero agarrar de parámetro Chile, bueno, Chile tiene menos de 1 homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces estamos en la luna, ¿verdad? Si yo quiero comparar el 2015 con lo que tenemos actualmente, pues hay una baja importante, ¿verdad? Pero eso ya es motivo de una interpretación. Lo que pasa es que cuando tú dices que hay una tendencia, es porque públicamente se nos ha llevado a comparar mes con mes, semana con semana, día con día. Pero Jaguar, en eso en parte la policía lo ha hecho. No. Su forma de comunicar el tema de homicidios es comparándose con los del año anterior, mes a mes, y casi que municipio a municipio. Okay. No hubo muertes en 200 municipios y hubo muertes en 4. Pero yo lo que te puedo decir es que si tú tomas el mes de junio del año pasado, y luego julio, y luego agosto, septiembre, y así llegas a diciembre, y continúas hasta enero, febrero, hay una baja sistemática comparada con el mes anterior. Obviamente, si tú quieres comparar enero del 2018 con enero del 2017, tenemos más, claro, tenemos más porque resulta que en enero y febrero del año pasado fueron los meses del año pasado, no de este año, fueron los meses con las cifras más bajas en mucho tiempo de homicidios. Pero después, el año pasado, empezó a subir esa cantidad de homicidios hasta llegar al punto de junio o julio, no recuerdo, cuando empiece una baja. Pero no sé si este análisis es el que sirva o el que queremos hacer en este foro.
Oscar. No sé si ese es el objetivo, porque los datos están ahí y si alguien los ha proporcionado somos nosotros, ¿verdad? Si hubiera Pero sido... no, efectivamente, no hay ahorita un incremento de homicidios si vemos el hecho de forma continuada. Sí, es un tema en el que no puedo ahondar más porque necesito tiempo para hablar del último. Yo me voy a adelantar diciendo algo que es parte de la respuesta, supongo. La PNC tiene una unidad de género, tiene una comisión de género, tiene una política de género 2011-2021 que tiene un nombre más largo. Tiene 30 oficinas de atención especializada a mujeres víctimas de violencia. Tiene un protocolo para el abordaje de la violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres al interior de la policía. Y sin embargo tiene casos que todos pensamos son la punta del iceberg, como el asesinato de la agente Carla Ayala el 29 de diciembre de 2017 y el supuesto asesinato, así lo dicen los indicios policiales, de la agente Hernández el 31 de diciembre de 2017. Yo aquí abro con una pregunta general. ¿La PNC es una institución machista, Jaguar? Mira, sí, es una institución machista, pero esa es una foto inadecuada de la policía. Si yo tengo que responderte solo sí o no, sí, pero entonces pregunto, ¿y El Salvador es un país machista o no? Díganme a alguien que no. Sí, ok, pero te quiero agregar un dato. La Policía Nacional Civil, al igual que la Fuerza Armada, es una institución absolutamente masculinizada. Apenas el 14% de la Policía Nacional Civil son mujeres. El restante 86% somos hombres. Ojo, tuvimos situaciones peores. 2009, 9% de la policía eran mujeres. Hemos logrado subir esos 5 puntos del 2009 a la fecha. Se dice fácil, pero no ha sido nada fácil. Más que una institución machista, porque eso no es ninguna novedad, es una institución muy masculinizada. La participación masculina es absolutamente predominante. Y en ese sentido, la lucha que tienes que hacer por el respeto de los derechos de las mujeres, por incorporar el lenguaje, incorporar el concepto, incorporar en final el enfoque de género en nuestra institución, es una tarea difícil, pero la estamos haciendo. No pueden surgir de la nada y ser la Policía Nacional Civil, la institución del Estado, del gobierno y de la sociedad civil que más haya cumplido la ley en el sentido de la creación de instancias que atiendan a mujeres víctimas de violencia. Mencióname el nombre de una institución que tenga hasta hoy 30 unidades especializadas de atención a mujeres víctimas de violencia. La semana próxima inauguramos otra en Izalco. Vamos a cerrar el año con 35 unidades especializadas y esperamos que el 2019 cierre con 40 unidades especializadas de atención a mujeres víctimas de violencia. Tenemos equipos de investigación formados para investigar, valga la redundancia, los hechos que se cometen contra las mujeres. Pero, hombre, si sacas a la Policía Nacional Civil del concepto de machismo y de predominancia masculina o de la conceptualización masculina de la sociedad, pues estarías cometiendo un error y haciendo una valoración equivocada, porque en gran medida la Policía Nacional Civil es el reflejo de su sociedad y tienes que luchar al interior de la misma por un enfoque que sea inclusivo y que sea profesional en atender a mujeres víctimas de violencia. Tenemos una infinidad de ejemplos, Oscar, infinidad, que por cierto, y aquí va una crítica, que los medios nunca cubren.
sobre cómo atendemos a las mujeres víctimas de violencia y a las niñas en esas unidades. De hecho, al más alto nivel de nuestra institución, y yo particularmente me he abocado a atender y a asegurarme que esas unidades funcionen. Ahora, yo te digo algo también, ¿ese ha sido un esfuerzo de la Policía Nacional Civil únicamente? No, no ha sido solo de la Policía Nacional Civil. Y todos los organismos internacionales que nos han apoyado, y todos los organismos feministas y de mujeres que nos han apoyado. Yo no solo quiero, no pretendo quitarles el crédito que tienen. Esto ha sido producto de una construcción de nuestra institución con otras instituciones, con organismos internacionales y con organismos de mujeres, y que renuncio a la posibilidad de considerarlo un esfuerzo que haya fracasado o no camine, porque incluso generar una visión de que este esfuerzo no camina o no funciona sería aceptar que un esfuerzo colectivo no ha servido para atender a mujeres víctimas de violencia. Howard, yo tengo unas 300 preguntas más, pero no las voy a hacer para que ustedes hagan algunas, pues. Pero de hecho me hubiera gustado mucho escuchar a Howard hablando sobre periodismo en el Foro Centro, de cómo nos ven los policías, los periodistas. Voy a abrir micrófono, voy a recoger tandas de 3 preguntas y voy a cortar radicalmente toda aquella que no sea respetuosa. Honesta puede ser hasta los niveles más radicales que quieran, y respetuosa no. Abro el micrófono, vamos a hacer tandas de 3 preguntas. Ahí hay una, Arnau tiene una, aquí tenemos otra, quiero ver, ahí tenemos otra ahorita, después voy a ese sector. Arnau, Gerardo, Berta. Buenas tardes, gracias por el espacio, también por la participación del señor director. Señor director, tenía 2 cuestiones muy concretas. Cuando usted hablaba de ejecuciones extrajudiciales, decía el día de mañana, el 9 de mayo de 2018, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 20 años a un agente por homicidio agravado en perjuicio de la vida de José Mauricio Salazar, conocido como Don Chepe, una persona sordomuda. Correcto. El juez determinó que los 4 agentes que estaban en la escena del delito habían puesto un arma porque Don Chepe nunca la había llevado y no disparó, y que además había un encubrimiento. ¿Por qué no ha habido ningún proceso disciplinario contra estos 3 policías, cuarto que está condenado? En la misma sentencia se ordenaba a la Policía Nacional Civil pedir perdón y rectificar que Don Chepe no era un pandillero. Lo ordenaba el juez a petición de la querella. ¿Por qué todavía no se ha hecho esta rectificación pública? Porque cuando sucedió el hecho, en abril de 2017, el Twitter de la PNC dijo que era un enfrentamiento y que un pandillero había muerto como consecuencia de esto. En el mismo hecho, la subcomisionada Carla Andrade, que es, entiendo, la persona encargada de la zona de la Libertad, emitió un informe lleno de falsedades. Se han planteado en aplicación, ¿verdad?, de la facultad disciplinaria que tienen, cuando un oficial hace uso del artículo 350, numeral 4 del Código Procesal Penal, y cuando miente de forma deliberada para encubrir a los policías que han estado en este hecho, ¿se han planteado tomar algún tipo de acciones disciplinarias? Y la última pregunta, y es concreta. ¿Por qué el señor director de la PNC, ¿verdad?, de la Policía Nacional Civil, en el marco de sus funciones y a través de sus abogados, en el proceso probablemente de uno de los casos más impactantes que hemos tenido, como el caso de Carla Ayala, afirma en el marco de un proceso judicial que la madre de Carla no es víctima y que por tanto los querellantes del IDUCA no deberían estar en el proceso? Gracias. Bueno, pasemos, voy a recoger las otras 2 después de estas 5. Hola. También va respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, quisiera sacarlo un poco desde el marco más institucional del que usted ha respondido a este tema, y quisiera que Howard Cotto me respondiera quitándose el uniforme simbólicamente, y yo le quiero preguntar cómo se siente usted que desde 2015
acusaciones, informes periodísticos, informes de instituciones de derechos humanos, están acusando con pruebas contundentes a la institución que usted lidera de que estos hechos que antes ocurrían en la guerra con la Guardia, con la Policía de Hacienda, están ocurriendo dentro de la policía. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Buenas noches, señor Cotto. Yo recuerdo allá por el 2007, más o menos, cuando yo era fiscal de homicidios y usted era jefe de la Libertad Norte. Tuvimos un caso en el que 3 agentes policiales cometieron, digamos, un error en un procedimiento de extorsión y mataron a una persona equivocada, es decir, la confundieron con la supuesta persona que llegaba a cobrar extorsión ahí en Unicentro Lourdes y lo mataron, cuando realmente el señor lo que estaba esperando era vender un vehículo y tal. En este caso, usted actuó de manera oportuna y decidida y muy determinado. No obstante, los cuadros policiales que en ese momento estaban sobre usted, muchos eran sumamente oscuros a la hora de tratar este tipo de casos. Usted, nunca se me va a olvidar, yo fui la que atendió esa escena. Usted dio instrucciones claras. Cuando nosotros ya llegamos, se les había quitado las armas de equipo a los que habían participado en ese procedimiento malogrado. Se habían dado instrucciones clarísimas, usted como jefe, de que se iba a establecer y averiguar la verdad de lo que había ocurrido. Finalizado la investigación, los agentes enfrentaron un proceso penal donde se les sobreseyó porque se estableció legalmente que no tenían responsabilidad, que había sido un error y tal. Pero además de eso, usted, digo, porque así soy testigo de eso, se le siguió un proceso disciplinario a estos agentes. No obstante, se estableció que no había saña ni malicia, sino que un mal procedimiento, y estos agentes fueron sacados de la institución, es decir, destituidos. Además de eso, la víctima, la esposa del señor, recibió una indemnización por la pérdida de su esposo en esas condiciones. Pedirte la pregunta. Al final, es como hubo justicia, hubo una acción decidida por parte suya. Ahora vengo, que es usted, digamos, el jefe de todos los policías, y por ejemplo, en el caso de la masacre de San Blas o Carla Ayala, hay procesos disciplinarios contra estos agentes que se ven involucrados en estos casos tan cuestionados. En primer lugar, es una pregunta. Y si no lo hay, ¿por qué no lo hay? Usted como director, debería de ser parte del protocolo. Y para finalizar, si hay por parte de la policía y usted como su director, acciones de indemnización para estas víctimas, aunque en el proceso judicial no se haya establecido responsabilidad penal. Gracias. Bueno, atajemos esta de momento. Ya vamos a recoger otras, ahorita vamos a atajar estas. Tenemos como 10, vamos a responder. Pero yo no. Híjole, creo que van a haber muchas más. Bueno, en primer lugar, Arnau, ¿verdad? Preguntaba sobre el caso del 9 de mayo, donde hay una condena penal a un agente, ¿verdad? Por su participación en un hecho a todas luces fuera de la ley, fuera del procedimiento policial. Y nosotros respetamos y apoyamos esa decisión. Habría que revisar incluso, Arnau, cuál fue el comportamiento de nuestra institución en la investigación de ese proceso. A veces esto no sale a la luz, pero yo estoy absolutamente seguro que hay acciones policiales realizadas que son las que han garantizado en alguna medida o en gran medida que haya una condena a 20 años contra un policía. Los procesos disciplinarios
en este momento, y aquí aprovecho para pasarme, porque tiene relación con la última pregunta, haciendo un parangón del caso. Creo que se nos quedó al menos, Arnau hizo una pregunta muy concreta al final. Arnau, tenés 10 segundos para repetir la pregunta final que hiciste. No, pero es que yo la voy a responder. Lo que pasa es que quiero aprovechar porque las situaciones son similares, o mi respuesta podría abarcar las dos cosas, espero yo. A diferencia de cómo se manejó el caso en Lourdes, que yo me acuerdo muy bien, porque fue un acontecimiento súper triste, ¿verdad? Las circunstancias en las cuales un miembro investigador de la policía termina matando a una persona que consideraba un extorsionista cuando no lo era, y muere, y hay un proceso, ¿verdad? La realidad es que las formas de impulsar el proceso disciplinario en ese momento son bastante diferentes a cómo se impulsan ahora, y el papel que en eso juega la Inspectoría General es diferente. Es decir, en mi primera pregunta, cuando hablamos hace un rato, o respuesta, perdón, sobre el papel de la Inspectoría, ahí también esas decisiones de reformar la ley orgánica, de reformar la ley disciplinaria, hacen que varíe la forma en que los procesos se desarrollan disciplinariamente o el momento oportuno de iniciarlos. Los procesos disciplinarios, incluso ahora de esa magnitud, inician a instancias de la Inspectoría General. Eso tampoco quiere decir que no se desarrollen, que no se hagan. Claro que se hacen. Y yo tengo absoluta certeza que en casos como el que menciona Arnau, de el agente que fue condenado, habrá un proceso disciplinario que generará, incluso estoy seguro, aunque me adelanto, pero generará indefectiblemente la destitución de ese policía y el proceso disciplinario en contra de los otros integrantes que pudieran haber participado de una u otra forma, independientemente de lo que la resolución judicial haya arrojado. Esa es mi forma de responder. Ahora, en lo que decía Arnau sobre, me imagino que es sobre lo de la madre de Carla Ayala, ¿no? Bueno, miren, yo creo que el caso de Carla Ayala ha tenido una exposición pública de unas dimensiones tremendas, y la afectación a la imagen institucional es fuertísima. Yo creo que, de hecho, a este momento no somos capaces de dimensionar las implicaciones de imagen y de confianza que el caso de Carla Ayala puede arrojar a la Policía Nacional Civil. Yo te quiero decir, Arnau, que sí, que en ningún momento, sí, nosotros estamos dispuestos a aceptar, porque eso está fuera de la verdad, a aceptar que en la familia de Carla Ayala es nuestra contrincante. Eso nunca lo vamos a aceptar de esa forma, porque no lo es, porque aunque sea de una forma silente y que no decimos todos los días públicamente, estamos procurando todo el apoyo que ha sido posible a esa familia. A raíz incluso del proceso nos hemos visto en la obligación de documentar para registro interno nuestro cada una de las acciones que hacemos en función de la familia de Carla Ayala. De hecho, la semana pasada, como en anteriores ocasiones, yo me he reunido con la familia, con la mamá, hemos tenido incluso que enfrentar dificultades que se dan en el seno de la familia por este mismo caso y las diferencias de apoyo que se les da, y nosotros estamos en la total disposición de seguir en esa línea. Que se nos vea a nosotros públicamente como que vamos a ser enemigos o que estamos en contra de la mamá, de los niños o del resto de la familia de Carla Ayala, no se apega realmente a la realidad.
Había una pregunta más personal de Gerardo que tenía que ver con cómo al margen de ser director de la policía asume todas estas denuncias de la institución que al fin y al cabo dirige. No sé cómo se puede despegar de... Bueno, mira, tu nombre, perdón. Gerardo. Gerardo. Sin duda es un momento difícil. Como es una pregunta personal, te puedo decir, yo desde que estoy en la Policía Nacional Civil, vengo oyendo que es el momento más difícil. Y he tratado de dilucidar si realmente a mí me ha tocado ser el director en el momento más difícil o no. El problema es que preguntarle a los demás directores dirán, no, lo que a ti te ha tocado no es nada comparado con lo que a mí me ha tocado. Es una apreciación muy subjetiva. Pero si me preguntas, me siento preocupado, pero a la vez animado a generar hacia el interior de la institución niveles de control y de acción profesional cada vez más altas. Ese es el compromiso que yo tengo y es así como me siento, al margen de la valoración de si este es el momento más difícil o no de la existencia de la policía. De lo que te puedo decir es que me preocupa, pero que también tengo claro que con mi preocupación no hago mucho, sino generando ideas, iniciativas, protocolos y acciones concretas hacia el interior de la institución que generen dentro de nuestra policía una visión de que somos una institución profesional, que debemos respetar los derechos de las personas, que debemos de tener un enfoque inclusivo y principalmente de género al interior de nuestra policía. Vamos con 3 más. Cristina hace 20 minutos me dijo que teníamos 5. Don Pepe había pedido la palabra ya hace un tiempo. ¿Quién más quiere hacer preguntas? No puede ser que no quieran hacer preguntas, es súper raro. Tenemos allá atrás una más. ¿Puedo recoger una más? Brian. 3 preguntas. Don Pepe, el señor Brian Avelar. Yo creo que es bien fácil. Creo que es bien fácil cuestionar a un director de la policía. Creo que es bien fácil. Me parece de que hay varios elementos que no se han tomado en cuenta y se ha venido a puntualizar en casos. Yo pensé que íbamos a hablar de lo que implica la policía, lo que está haciendo el comisionado. Yo cabalmente mi pregunta iba más en la dirección institucional que no me iría a responder o a reemplazar un caso que yo he presentado. A mí me parece importante por 2 razones. Primero, ¿cómo se crea la policía? Ustedes ya se olvidaron de la policía anterior, pero ¿cómo se crea la policía? Se crea básicamente con elementos partidarios. O sea, no se trata de una policía que escogimos, sino estamos saliendo de la guerra, la crea Armando y se crea con elementos. Eso se mantiene en la policía. Se mantiene con todos los defectos que tenemos en el país institucionalmente. Entonces yo sí creo que es importante, esa era la única reflexión que quería hacer, que el señor comisionado debía de sacar una historia de la policía, de a dónde vienen. Porque yo creo que no hubiéramos podido tener a un comisionado contestando preguntas como Oscar, tú lo has conseguido. Yo no vendría, ¿para qué? Me voy a venir al León a que me digan todo lo malo que estoy haciendo, no me parece. Se trata de ilustrar qué se está haciendo. Y yo creo que eso se maneja mucho por los medios. Uno no sabe exactamente, no es que a mí no me da rabia los abusos de la policía, por supuesto. Sí, gente muy acercada a mí lo sufrió, como el señor Romero, tanta gente que vivió esas consecuencias. Pero yo sí creo que es importante sacar la historia del proceso de la policía y en ese sentido se ha avanzado. No hemos llegado a la perfección y falta mucho, pero sí creo de que la policía es un efecto de toda una institución, no de solo la policía, sino del país, del Estado.
Esa Don es la Pepe, única- entonces entiendo y lo asumo, lo de don Pepe era una crítica hacia inmoderación y una sugerencia para hacer un libro. Ambas asumidas, don Pepe, gracias. Vamos con, ¿quién más? ¿Quién había? Primero allá y después para allá. Buenas tardes. Como miembro de la comunidad de Las Palmas, que la tenemos a un par de pasitos de acá del museo, me preocupa el hecho de que PNC y Fuerza Armada parece que no están en total coincidencia para poder prevenir y apoyar los procesos comunitarios. Y quiero plantear ejemplos específicos. Tanto PNC como miembros del ejército están ejerciendo fuerza de violencia hacia nuestros jóvenes de la comunidad y hacia señoritas, y parece que para ellos es totalmente normal. Nos hemos acercado líderes comunitarios en ciertos momentos específicos a decirles, por favor, al joven que tiene es un estudiante, líder, que está representando a la comunidad en ciertos eventos, jóvenes artistas circenses, y que lo que hacen es, a ver, usted aquí no es nadie, si quiere yo lo puedo detener ahorita, y le pegan frente a nosotros. En un hecho no aislado, el sábado hace 15 días, en un club de deportes desarrollado en nuestro centro escolar a partir de Glasgow, están jóvenes en la cancha jugando y miembros de la policía y del ejército encapuchados bajan a la cancha, los detienen, los ponen abiertos en media cancha y a uno de ellos le cortan el cabello sin explicar por qué. Y son estudiantes de la escuela. Anoche, a las 9 de la noche, estamos saliendo de una actividad con niños de la Iglesia Católica y en ese momento miembros del ejército y policía van corriendo y lanzan 4 disparos en la calle principal. Horario en el que niños no están durmiendo en nuestra comunidad, andan caminando por ahí. Eso nos preocupa y nos preocupa mucho. Entonces, como miembro de la comunidad, como profesional también que trabajo en el área de educación, ahora yo pregunto, ¿qué esfuerzos estamos estimando como policía y ejército para poder erradicar esto? Gracias, hermano. Brian. Director, buenas noches a todos. Una pregunta sobre el caso Carla Ayala. Bueno, ya conocemos básicamente toda la versión, digamos, oficial que se ha dicho sobre este caso, que es bastante inverosímil, sobre agentes de una élite a la que se les escapa un hombre borracho desarmado 3 veces en una misma noche. Y no solo se les escapa 3 veces, sino que también se lleva una patrulla, entiendo que con GPS, no sé si usted me puede aclarar eso, y con una policía herida también a bordo. Esta pregunta un poco contextual, porque quisiera saber, yo me imagino esta misma escena, de alguien llevándose a un agente policial herida en una patrulla, pero supongamos que fuera un pandillero. Si pusiéramos en esta misma escena, en lugar de la gente del GRP, que se le escapó a un pandillero, yo me imagino helicópteros, tanquetas, el ejército, todo buscando a ese pandillero y a la familia del pandillero y a todo el que tenga que ver con ese pandillero. Sin embargo, en este caso hemos visto una policía que ha actuado con mucha cautela, una policía que se guarda cosas, incluso usted mismo dijo que ya sabía qué había pasado, pero que no lo decía porque, bueno, no sé por qué. Y hemos visto también que se ha omitido investigar a gente que estaba ahí, que usted sabe que estuvo ahí y qué participación tuvo, como incluso, bueno, el jefe del GRP, Julio César Flores Castro, en la versión oficial que ya hemos leído, negoció, él escuchó cómo se negociaba con Samurai, con el policía que supuestamente secuestró, que todavía tiene el cuerpo de Carla Ayala, negociaba que si regresaba no lo iban a capturar y efectivamente cumplieron esa promesa. Pero hemos visto que, voy a la pregunta, ¿por qué la policía en otros casos, y por eso ponía el ejemplo de si hubiera sido un pandillero, hubiera actuado con todo el rigor
estoy casi seguro que estuviera capturada hasta la familia de ese pandillero, hasta la tercera generación, los hijos y los hijos de los hijos. ¿Y por qué en este caso la policía solamente ha capturado, bueno, a los que estuvieron más implicados en el caso y ha dejado por fuera a otras personas que sí han estado también involucradas? Tenemos las dos preguntas, la del compañero que venía de Las Palmas y la de Brian, director. Sí, bueno, yo en primer lugar expresar a don Pepe que sí, el problema es que el tema de la seguridad es tan amplio que uno puede pasar días hablando de este tema y sí, nos hemos centrado en 2 o 3 casos. Debo expresarte, Oscar, que me siento un poco mal por eso también, porque las circunstancias de la discusión nos ha llevado al caso de San Blas, de Carla Ayala y algún caso más, y eso es lo que hemos podido abordar. Pero bueno, lo que hay es lo que hay, ¿no? Y pido una disculpa porque no hemos podido hablar de otro montón de temas que también son, no más, pero sí igual de importantes. Creo que es su turno de respuesta. Yo no tengo esa perspectiva de la puntualización del caso, pero al margen de... Vaya, está bien. Mira, yo creo que lo de la policía comunitaria y las acciones de abuso que tú planteas, efectivamente siguen siendo un reto muy grande para la policía, porque introducir al interior de un cuerpo policial en un clima como el que vivimos, una convicción o convencimiento de que el tema de policía comunitario es realmente el que debe salvar la situación de violencia y delincuencia, es bien difícil. Es bien difícil, pero no es imposible. Y yo creo que en eso podemos como institución evidentemente avanzar mucho para que esos casos de abuso que tú mencionas no se den. Porque al final, en lo que tú mencionas, no solo hay un abuso, sino que hay una clara y evidente renuncia por miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército a utilizar un esquema de policía comunitaria y de prevención y de acercamiento a la comunidad que debe ser el que priva. Es bien difícil, pero no es imposible. De hecho, te quiero decir que, y pido una disculpa si esto ha sido así, deben esos hechos ser conocidos y ser denunciados. Hay muchos hechos de esos que se denuncian que han derivado en sanciones, incluso de destitución de miembros de la Policía Nacional Civil, porque son actos que no deben de cometerse, pero haciendo honor a la verdad, siendo justos. Creo absolutamente en lo que tú me dices, pero también nosotros como institución tenemos muchísimos casos donde miembros de la Policía Nacional Civil sí han logrado interiorizar ese concepto correcto del vínculo con la comunidad y la función que debemos cumplir, y hemos tenido muy buenos resultados. De hecho, te quiero decir que en este momento nosotros estamos procurando generar una dinámica en la cual podamos, a través de todos estos ejemplos exitosos que hemos desarrollado en diferentes lugares del país, poder generar una empatía con la fuerza del ejemplo a miembros de la institución policial, sobre todo, para avanzar en esa dirección, porque sabemos que tenemos un gran reto en esa dirección, ¿verdad? Pero te quiero decir que hay muchos lugares donde sí lo hemos logrado. Y tenemos policías haciendo un trabajo excepcional de la mano con la comunidad, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que ser nosotros al interior entes reproductores de eso. Y otro elemento que se nos queda fuera es que en el contexto del resto de instituciones del Estado hay una verdadera y poca, más bien más que verdadera, muy poca capacidad de ver el potencial que tiene apostarle a la prevención del delito en las comunidades. En muchos lugares, y te lo digo claramente, históricamente nosotros nos hemos sentido solos haciendo ese trabajo, en donde hemos incluso sido exitosos y retados en los lugares como los que tú mencionas, con ejemplo de acciones irregulares o de abuso o de atropello
por parte de la Policía Nacional Civil. Yo no tengo, esa es mi forma de responderte, porque no vas a tener de mí una respuesta en defensa de esos procedimientos o de esos policías, ¿verdad? Obviamente eso no es lo correcto y hay que pasar o hay que realizar, que es lo que hacemos, acciones tendientes a que ese patrón se elimine y no continúe existiendo adentro de la Policía Nacional Civil, porque no nos lleva a nada, ni a la solución de los problemas, ni mucho menos a generar la confianza de la gente hacia la policía. Es decir, es una acción absolutamente negativa en un patrón de perder. Eso lo tenemos claro. Ahora, en cuanto a lo que dice Brian, yo creo, Brian, que entiendo lo que tú planteas, pero quiero decirte con mucho respeto, te tengo aprecio, que te adelantas mucho a los hechos. Muchas de las cosas que tú estás planteando, verás que un día, y espero que eso sea pronto, verás que no es así. Yo lo único que te pido es que no hagas conclusiones de lo que todavía no ha terminado. Es decir, si tú me dices, ha habido una franca colaboración de miembros de la policía, que se va el carro, que vuelve, que no lo detienen, que lo vuelve a dejar, que se vuelve a ir. Yo estoy muy claro de eso. En lo que no concuerdo es que adelantes ya per se que eso no está siendo investigado. Y no solo que no está siendo investigado, sino que adelantes que no van a haber consecuencias de esas acciones. ¿Verdad? Yo creo, y te lo digo hoy aquí, que sí las van a ver, a pesar de que la investigación no depende únicamente de lo que haga la policía, sino también la fiscalía y en última instancia los jueces, pero aún con eso yo te digo que esas preguntas o dudas que tú tienes no las des por concluidas, que te puedes encontrar con sorpresas en el futuro que te lleven a concluir de que efectivamente no es que se dejó de hacer algo en esa dirección. Y luego, por derecho a aclaración, te quiero decir que hay un manejo, creo que inadecuado, de lo que yo dije. Hay una forma de retorcer las declaraciones que yo doy. Lo que yo he dicho, y soy enfático y lo repito, Brian, y soy claro en decirlo, y no me voy a retractar de ellos, es lo siguiente. En el caso de Carla Ayala, primero, tenemos una determinación para llegar a fondo y contra quien sea por el caso de Carla, quien sea. Y cuando digo quien sea no excluye a nadie. En segundo lugar, sí hemos investigado y la acción policial incluso ha llegado más allá de lo que un requerimiento fiscal, no es un requerimiento, perdón, me ayuda de una dirección funcional de la Fiscalía pudiera requerir. Que no lo podamos decir es otra cosa. Pero sí te quiero ser claro, Brian, y para todos, de ninguna manera hay información que nosotros tenemos que nos estamos guardando. Eso es absolutamente falso, es una acción de interpretación retorcida de lo que yo pude haber dicho. Y lo reitero, porque si no fue bien entendido, perfecto, yo lo acepto, ¿verdad? Pero lo digo con claridad, no hay nada de la investigación que nosotros nos estemos guardando. Pero guardando para quién, y a eso sí me puedo referir, guardando para la fiscalía, para la investigación, no en el manejo público. El manejo público es un contexto absolutamente diferente. Ahora, el reservarse información que se está manejando en la investigación de un caso, ¿se resume al caso de Carla Ayala? No. No. Yo no recuerdo que nosotros hayamos vinculado públicamente información que comprometa el éxito de un caso investigativo. Eso no lo hacemos, ni con Carla Ayala ni con nadie. Entonces soy claro y soy enfático.
todos aquellos elementos que puedan obstaculizar la investigación no han sido ni van a ser compartidos públicamente hasta que la investigación finalice. En segundo lugar, no hay nadie que esté exento de ser investigado, independientemente que sea comisionado, subcomisionado, subdirector o lo que sea. Y si alguien tiene interés en que el caso de Karla Ayala se resuelva satisfactoriamente, es la policía, porque a quien han afectado es a una miembro de la Policía Nacional Civil y un ser humano, una mujer. Nuestra apuesta es a que el caso se resuelva independientemente del nivel de implicación que pueda tener quien sea. Autor directo, cómplice, encubridor, no importa, quien sea. Bueno, miren, yo quiero que, gracias a todos y todas por venir. Gracias, Jaguar. El Foro Centroamericano de Periodismo agradece la disposición de sentarse durante más de 1 hora y media a hablar sobre temas espinosos de la institución. Y yo les pediría que lo agradezcamos esto, despidiéndolo con un aplauso, como hacemos con todos los invitados.